Muy bien, jóvenes, en esta tarde vamos a hablar sobre un tema, y ese tema sobre el cual vamos a hablar es sobre el tema de la estrategia espiritual. Estrategia espiritual. Y acá viene para ustedes la primera pregunta. Me gustaría ahí que, si tenemos ya el micrófono listo para poderlo hacer circular, pues que alguno de ustedes me pudiera dar su opinión en cuanto a qué entienden por estrategia. ¿Qué significa esta palabra estrategia? ¿Alguien que desee opinar sobre esta palabra? ¿Han escuchado alguna vez esta palabra estrategia? ¿Saben qué significa? ¿No? ¿Alguna opinión? Muy bien, Ferdinand, hazme el favor, por favor, de trasladarle ahí el micrófono, gracias. Es tener un plan acerca del tema en el que se está hablando, ¿verdad? Muy bien, tener un plan. Muy bien, muchas gracias, Ferdinand. ¿Alguien más que quiera dar otra opinión? ¿Qué significa la palabra estrategia? Vamos a ver. Yo sé que aquí tenemos a jóvenes muy inteligentes, muy preparados, que han sobresalido ahí, tal vez en el colegio, en la universidad. Así que si hay alguna otra opinión, ¿qué significa estrategia? Bueno, para avanzar, quiero decirles que encontré dos conceptos acerca de lo que es estrategia. Y lo que decía Ferdinand es que es un plan. En este caso, pues encontré que una estrategia son acciones muy meditadas, encaminadas hacia un fin. O sea, es un plan, podríamos decir en este caso, pero un plan que está muy meditado y está encaminado hacia un fin. Eso es una estrategia. Tengo también otro concepto que dice que la estrategia es el arte de proyectar y dirigir la guerra. Estrategia es el arte de proyectar y dirigir la guerra. En ese sentido podríamos decir que estrategia es una palabra en el ámbito militar, ¿verdad? Viene siendo una palabra más como enfocada al ámbito militar, porque se refiere a la manera de poder proyectar, ¿verdad? Y poder dirigir una guerra. Entonces, para ello vamos a tener como base para la enseñanza en esta tarde la lectura de un pasaje que está en Jueces capítulo 7, versículo del 1 al 14. Y aquí vamos a escuchar acerca de un personaje y lo que aconteció en esa historia. Jueces capítulo 7, versículo del 1 al 14. Y vamos a comenzar a leer acá con Valeria. Luego nos vamos a ir con Anthony. Y así vamos a seguir llevando el micrófono hasta que lleguemos con Asha. Así que por favor, vamos a leer entonces Jueces capítulo 7, versículo del 1 al 14. Comenzamos entonces con el versículo 7. Jueces del 1, desde el versículo 1 hasta el versículo 14, por favor. Levantándose pues de mañana Jerobal, el cual es Gedeón, y todo el pueblo que estaba con él, acamparon junto a la fuente de Arod, y tenía el campamento de los madianitas al norte, más allá del collado de More en el valle. Y Jehová dijo a Gedeón: el pueblo que está contigo es mucho para que yo dé a los madianitas en su mano. No sea que se alabe Israel contra mí, diciendo: mi mano me ha salvado. Ahora pues, haz pregonar en oídos del pueblo, diciendo: quien te ama y se estremezca, madrugue y devuélvase desde el monte de Galaad. Y se devolvieron del pueblo 22,000 y quedaron 10,000. Y Jehová dijo a Gedeón: aún es mucho el pueblo, llevarlos a las aguas y allí te probaré, y de que yo te diga váyase este contigo, irá contigo, mas de cualquiera que yo te diga este no vaya contigo, el tal no irá.
Entonces llegó el pueblo a las aguas, y Jehová dijo a Gedeón: cualquiera que lamiere las aguas con su lengua, como lame el perro, a aquel pondrás aparte, asimismo a cualquiera que se doblare sobre sus rodillas para beber. Y fue el número de los que lamieron llevando el agua con la mano a su boca, 300 hombres, y todo el resto del pueblo se dobló sobre sus rodillas para beber las aguas. Entonces Jehová dijo a Gedeón: con esos 300 hombres que lamieron el agua os salvaré, y entregaré a los madianitas en tus manos. Y váyase toda la demás gente, cada uno a su lugar. Y habiendo tomado provisiones para el pueblo y sus trompetas, envió a todos los israelitas cada uno a su tienda, y retuvo a aquellos 300 hombres, y tenía el campamento de Madián abajo en el valle. Aconteció que aquella noche Jehová le dijo: levántate y desciende al campamento, porque yo lo he entregado en tus manos. Y si tienes temor de descender, baja tú con tu furia, tu criado, al campamento. Y oirás lo que hablan entonces tus manos, y se forzarán de descender el campamento. Y él descendió con furia de su criado hasta los puestos avanzados de la gente armada que estaba en el campamento. Y los madianitas, los amalecitas y los hijos del oriente estaban tendidos en el valle como langostas en multitud, y sus camellos eran innumerables como la arena que está a la ribera del mar en la multitud. Cuando llegó Gedeón, he aquí que un hombre estaba contacto a su compañero un sueño, diciendo que he aquí hasta el campamento de Medián, y llegó a la tienda y la golpeó con tal manera que cayó, y la trastornó de arriba abajo, y la tienda cayó. Muy bien, sigamos leyendo nuevamente con Valeria. Ahora versículo 14. Y su compañero respondió y dijo: esto no es otra cosa sino la espada de Gedeón, hijo de Joás, varón de Israel. Dios ha entregado en sus manos a los madianitas con todo el campamento. Y cuando Gedeón oyó el relato del sueño y su interpretación, adoró. Y vuelto al campamento de Israel, dijo: levantaos, que Jehová ha entregado el campamento de Madián en vuestras manos. Y repartiendo los 300 hombres en 3 escuadrones, dio a todos ellos trompetas en sus manos y cántaros vacíos con teas ardiendo dentro de los cántaros. Y les dijo: miradme a mí y haced como hago yo. He aquí, cuando yo llegue al extremo del campamento, haréis vosotros como hago yo. Yo tocaré la trompeta y todos los que estarán conmigo, y vosotros tocaréis entonces las trompetas alrededor de todo el campamento, y diréis: por Jehová y por Gedeón. Llegaron pues Gedeón y los 100 hombres que llevaba consigo al extremo del campamento, al principio de la guardia de la medianoche, cuando acababan de renovar los centinelas, y tocaron las trompetas, y quebraron los cántaros que llevaban en sus manos. Y los 3 escuadrones tocaron las trompetas, y quebrando los cántaros, tomaron en la mano izquierda las teas, y en la derecha las trompetas con que tocaban, y gritaron: por la espada de Jehová y de Gedeón. Y se estuvieron firmes cada uno en su puesto en derredor del campamento. Entonces todo el ejército echó a correr dando gritos y huyendo. Y los 300 tocaban las trompetas, y Jehová puso la espada de cada uno contra su compañero en todo el campamento, y el ejército huyó hasta Bet-sita en dirección de Cerera, y hasta la frontera de Abel-Mehola en Tabat. Y juntándose los de Israel
de Neftalí, de Aser y de todo Manasés siguieron a los midianitas. Y Gedeón también envió mensajeros todo el monte de Efraín, diciendo: descended al encuentro de los madianitas y tomad los bandos de Betabra y del Jordán, antes que ellos lleguen juntos todos los hombres de Efraín. Tomaron los bandos de Betabra y del Jordán. Y tomaron a 2 príncipes de los madianitas, Oreb y Zeeb, y mataron a Oreb en la peña de Oreb, y a Zeeb lo mataron en el lagar de Zeeb. Y después que siguieron a los madianitas, trajeron las cabezas de Oreb y Zeeb a Gedeón al otro lado del Jordán. Muy bien, muchas gracias a todos por esa lectura. Para ponerlos aquí en antecedentes, jóvenes, de lo que acabamos de leer, quiero decirles de que acá se habla de un personaje. Ese personaje es Gedeón. Pues Gedeón fue llamado por Dios para que pudiera guiar a su pueblo Israel a ser liberados de la mano de un pueblo que estaba constantemente atacando a los israelitas, que era el pueblo de Madián. En el versículo anterior se habla de que, o en el capítulo anterior se habla de que los israelitas pues estaban allá cultivando y tal vez tenían determinado tiempo de haber estado realizando esta labor, tal vez se iban ya a cosechar, ¿verdad?, ese fruto luego de ese trabajo, cuando venía el pueblo de Madián, ¿verdad?, venían los madianitas, y lo que hacían los madianitas pues era solo llegar, ¿verdad?, y tomar ese fruto y llevárselo, ¿verdad? O sea, no tenían los israelitas ningún provecho de su esfuerzo, de su trabajo, porque estaban estos pueblos, ¿verdad?, como los madianitas, que constantemente los atacaban y lo único que hacían era utilizarlos para beneficiarse del trabajo de los israelitas. Entonces el pueblo de Israel estaba en pobreza, estaba, podríamos decir, tal vez no en esclavitud, pero estaba bajo el dominio de este otro pueblo. Entonces Dios viene y llama a Gedeón, y Gedeón es el que se menciona en este pasaje para ser utilizado para librar entonces al pueblo de Israel de mano de los madianitas. Y vemos en este pasaje algunas cosas interesantes. Por ejemplo, veo algo interesante, y eso interesante es que pues Gedeón tiene ya su ejército preparado, tiene su ejército armado para ir a enfrentarse a estos madianitas. Sin embargo, Dios pues no ve con agrado, digamos, el número de todo el ejército, ¿verdad?, el número de los soldados que integraban ese ejército. Y Gedeón tal vez se quedó sorprendido, ¿verdad?, porque en lugar de decirle tal vez Dios, bueno, qué bien el ejército que conformaste, está con suficientes soldados, sino que le dice al contrario, le dice, el número del ejército es bastante, ¿verdad?, es demasiado. Entonces dice Dios, ¿verdad?, no vaya a ser, dice, en los primeros versículos dice, no vaya a ser, dice, no sea, el versículo 2 dice, no sea que se alabe Israel contra mí, diciendo, mi mano me ha salvado. Entonces vemos acá, Dios estaba ya como preparándose para que el pueblo de Israel no fuera a sentirse como que por mano de ellos habían obtenido esa victoria. Y entonces viene Dios y le dice a Gedeón, no, es demasiado, ¿verdad? Entonces le dice, haz pregonar en oídos de todo el pueblo diciendo, quien tema, quien se estremezca, madrugue y devuélvase desde el monte de Galaad. ¿Y cuántos dice el versículo 3 que regresaron cuando se dio esta oportunidad de poder regresar? ¿Cuántos regresaron según el versículo 3? Dice el versículo 3, dice, y se devolvieron, dice, los del pueblo 22,000. Fíjense bien, se devolvieron 22,000. O sea, hubo esa oportunidad para que si alguno tenía temor, alguno se estremecía, alguno tenía miedo de que lo fueran a matar, tuvieron todavía esa oportunidad, ¿verdad? ¿Cuántos tienen miedo? ¿Cuántos tienen temor? Eso fue lo que tal vez les preguntó Gedeón, ¿verdad? Todos los que tengan temor, todos los que se estremezcan, ¿verdad?, pueden regresar, no tengan pena, se pueden ir. Y 2 veces para algunos, ¿verdad? Dijeron, hoy es cuando, ¿verdad? Y salieron corriendo y pues se regresaron 22,000. ¿Cuántos quedaron? Según es versículo 3. ¿Cuántos quedaron? Quedaron 10,000.
Y entonces, pues Gedeón dijo, bueno, ya con 10,000 yo digo que Dios sí nos permite que enfrentemos a este al pueblo de Madián. Creo que ya es, con 10,000 creo que es suficiente. Y viene Dios, y entonces vea lo que dice el versículo 4. Y Jehová dijo a Gedeón, aún es mucho el pueblo, aún son muchos los que están en el ejército. Entonces hay una como prueba que les pone acá para que puedan ser seleccionados los hombres que al final iban a quedar para esta batalla. Dice, llévalos a las aguas y ahí te los probaré, y del que yo te diga, vaya este contigo, irá contigo, mas de cualquiera que yo te diga, este no vaya contigo, el tal no irá. Entonces dice que los llevó a las aguas, y dice que dijo Jehová a Gedeón, cualquiera que lamiere las aguas con su lengua, como lame el perro, a aquel pondrás aparte. Asimismo, a cualquiera que se doblare sobre sus rodillas para beber, también aparte. Y dice que fue el número de los que lamieron llevando el agua con la mano a su boca. ¿Cuántos fueron? 300 hombres. Pero ¿qué pasó con el resto del pueblo? ¿Cuántos tendrían que haber sido si habían 10,000? ¿Cuántos fueron los que dice acá que todo el resto del pueblo dice? ¿Qué hizo el resto del pueblo? Se dobló, dice, sobre sus rodillas, ¿verdad? O sea, se pusieron de rodillas para beber agua. ¿Cuántos fueron entonces los que se pusieron de rodillas para beber el agua? Si hacemos las cuentas, 10,000 menos 300, 9,700, ¿sí? 9,700. Entonces dice acá que únicamente 300 hombres, ¿sí?, lamieron el agua, dice, con la mano a su boca. O sea, no se arrodillaron, sino que les dieron oportunidad de que fueran a tomar agua. Bueno, vayan todos a tomar agua. Vayan todos a tomar agua, y los llevaron allá a tomar agua a todo este ejército. Pero solo 300 hombres dice que agarraron el agua de esta forma, ¿verdad? ¿Sí? Agarraron tal vez el agua así y se la echaron en su boca. Pero 9,700 sí doblaron sus rodillas. Entonces viene Dios y le dice a Gedeón, mira, solo esos 300 hombres quiero para esta guerra. Solo 300 hombres quiero para esta guerra. Pero ¿saben por qué? Porque Dios ya tenía, ¿qué palabra? ¿Qué tenía Dios? Una estrategia. Dios ya tenía una estrategia. Dios ya tenía un plan, como dijo Ferdinand, ¿verdad? Un plan meditado, un plan con detalles de lo que iba a suceder. Dios ya sabía lo que iba a hacer Gedeón para poder vencer al pueblo madianita. Humanamente para una guerra, ¿sí?, si estamos hablando de una estrategia, al contrario, ¿verdad?, se busca la mayor cantidad de soldados, quizá las mejores armas, ir bien preparados para esa guerra. Y ahora podríamos decir que está de moda, lamentablemente, ¿verdad? Está de moda entre la guerra que hay entre Ucrania y Rusia. Está de moda, podríamos decir, la guerra, aunque siempre han habido guerras, ¿verdad? Siempre han habido guerras de diferente tal vez magnitud, pero está de moda este término de la guerra actualmente entre Ucrania y Rusia. Pero ¿qué es lo que buscan los ejércitos? Pues tener las mejores armas, las armas tal vez más novedosas para poder vencer al enemigo. Pero en este caso podemos darnos cuenta que Dios tenía una estrategia, pero la estrategia no era de darle la gran cantidad de armas al pueblo de Israel. La estrategia no era que el pueblo de Israel tuviera una gran cantidad de hombres para esa batalla. Dios tenía otra estrategia, Dios tenía otros planes, ¿sí? Entonces tenemos que darnos cuenta que Dios es un Dios que a veces va conforme, o podríamos decir contrario, ¿sí?, va contrario a lo que nosotros humanamente tal vez pensamos, ¿sí? El reino espiritual es contrario al reino, podríamos decir, material, ¿verdad?, o terrenal. El reino espiritual es diferente. Entonces Dios tenía otros planes, y quiero que veamos entonces, y que ustedes me ayuden acá, de qué forma fue entonces que con esos 300 hombres Gedeón logró vencer al pueblo madianita. Vamos a ver, alguien que me apoye. Quiero darle el micrófono, ya lo leímos, pero quiero que alguien me apoye para que ustedes también puedan participar. ¿De qué manera fue que entonces Gedeón únicamente con 300 hombres venció al pueblo de Madián? Vamos a ver, ¿quién me ayuda ahí a
a predicar conmigo. Vamos a ver, démosle el micrófono por favor aquí a Asha y hablas fuerte por favor para que te escuchemos. ¿De qué forma entonces Gedeón con 300 hombres venció al pueblo de Madián? ¿Cómo lo hicieron? Porque Dios ya tenía un plan que podía ayudar a esos 300 hombres en el ejército. Y con la fe de Dios pueden lograr todo. Muy bien, entonces fue a través de la fe. ¿Pero de qué manera? ¿Alguien que quiera complementar ahí lo que dijo Asha? ¿De qué manera? Vamos a ver, Andreita, por favor. Bueno, según lo que dice acá la Biblia, que tocaron la trompeta y todos los que están conmigo y vosotros tocaréis entonces las trompetas alrededor de todo el campamento y diréis por Jehová y por Gedeón. Muy bien, muchas gracias, Andreita. Entonces dice acá, vamos a tomar en cuenta lo que tú nos comentas. Entonces, de acuerdo a eso, fíjense bien, dice el versículo 16, que los 300 hombres, ¿qué les fue dado a los 300 hombres según el versículo 16? ¿Qué les dieron? Les dieron trompetas en sus manos, también les dieron cántaros vacíos y ¿qué más? Teas ardiendo, ¿sí? Teas, eso es como que fueran unas antorchas, ¿verdad? Unas antorchas ardiendo. Y eso lo pusieron dentro de los cántaros, dice ahí, ¿verdad? Dentro de los cántaros llevaban entonces esas teas ardiendo. Fíjense, no llevaban espadas, ¿sí? No llevaban espadas, llevaban trompetas, llevaban cántaros y llevaban antorchas encendidas. Eso era lo que llevaban esos 300 hombres. ¿Qué fue lo que hicieron entonces? Dice el versículo 18 que todos estos hombres pues se dividieron en grupos de 100, ¿verdad? En tres escuadrones, y todos ellos llevaban entonces estos implementos: trompetas, cántaros y antorchas. Entonces dice Gedeón: yo tocaré la trompeta, dice Gedeón, y todos los que estarán conmigo, y vosotros tocaréis entonces las trompetas alrededor de todo el campamento. Fíjense cuál era la estrategia. La estrategia era agarrar a todos los madianitas, quizá durmiendo, ¿verdad? De noche, no se lo esperaban. Entonces rodearon toda la ciudad de Madián, pero estaban ellos entonces con cántaros, con antorchas y ¿qué más dijimos? Con trompetas. Entonces en ese momento dice el versículo 20 que tocaron las trompetas, quebraron los cántaros, dice, y tomaron en la mano izquierda las teas y en la derecha las trompetas con que tocaban, y gritaron. ¿Qué gritaron? Por la espada de Jehová y de Gedeón. Entonces en ese momento, ¿se imaginan ustedes esa situación? Estaban cubriendo toda la ciudad en ese momento, y cuando todos los madianitas escuchan eso, pues en lugar de ellos en un momento determinado o de manera ordenada poder defenderse del enemigo, quizá estaban totalmente confiados, quizá no tenían tal vez ahí a alguien que estuviera velando la noche, ¿verdad? Allá de guardia, sino que los agarraron desprevenidos, y en ese momento que ellos escucharon esos gritos que decían por la espada de Jehová y de Gedeón, se asustaron. Todos escucharon esas voces, y como estaban a oscuras, ¿quiénes eran los únicos que tenían las antorchas? Eran los del pueblo de Israel. Entonces tal vez los demás estaban a oscuras, y en ese momento, como estaban a oscuras, fíjense bien la estrategia. ¿Qué fue lo que pasó con estos hombres, con todos los de Madián? Dice el versículo 24 o vamos a ver, versículo 22. Y dice, y los 300 tocaban las trompetas, y Jehová, dice, puso la espada de cada uno contra su compañero en todo el campamento. Entonces, ¿qué sucedió, jóvenes? Se agarraron entre ellos mismos, ¿sí? Entre ellos mismos se mataron. Esa fue la estrategia. Esa fue la estrategia. Entre todos se mataron, entre todos se quitaron la vida. Y pues del pueblo de Israel no se nos dice que haya muerto alguno, a pesar de que ellos solo llevaban 3 armas, que no son armas, pues normalmente no se utilizan como arma, ¿verdad? Un cántaro, una antorcha y una trompeta. Eso es lo que ellos llevaban. Con eso lograron derrotar entonces a los madianitas. Esa fue, jóvenes, la estrategia entonces que Dios utilizó para librar al pueblo de Israel de manos de los madianitas. Entonces, jóvenes,
Cuando hablamos de estrategia, entonces ya dijimos que es un término de guerra, ¿sí? Un término de guerra. Nosotros somos soldados de Dios. ¿Cuántos sabían eso? Somos soldados de Dios. La Biblia dice que somos soldados de Dios. Nosotros somos un ejército, pero un ejército espiritual. Si ustedes pues les gusta, ¿verdad?, las artes marciales, les gusta cuando se habla de ejército, pues nosotros somos soldados. Todos nosotros somos soldados en el aspecto espiritual. Tú eres un soldado entonces. ¿Un soldado de quién? De Dios. Tú eres un soldado de Dios. La Biblia nos dice también en 2 de Corintios, si quieren buscarlo conmigo, búsquenlo, porque esto nos habla acerca de la guerra espiritual que también nosotros tenemos, y por lo tanto debemos de tener también diversas estrategias para esa vida espiritual, esa guerra espiritual. Dice 2 de Corintios capítulo 10, versículo del 4 al 5. Dice: porque las armas de nuestra milicia, dice, no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Entonces, jóvenes, somos soldados, ¿sí? Pero ¿cómo son nuestras armas? ¿Cómo dice acá que son nuestras armas? Dice, no son carnales. Dice, las armas de nuestra milicia, o sea, de nuestra guerra, no son carnales, dice, sino poderosas en Dios. Entonces estamos hablando de armas. ¿Qué tipo de armas? Armas espirituales. Armas espirituales que dice acá nos va a permitir, dice, la destrucción ¿de qué? De fortalezas. Vamos a poder destruir fortalezas espirituales, jóvenes, con esas armas. Vamos a poder derribar, dice aquí también, todo argumento y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, dice aquel apóstol Pablo a los Corintios. Y vamos a llevar, dice también, cautivo, dice, todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Esas son las armas, jóvenes, que tenemos como soldados espirituales. Y si es que sentimos que no tenemos esas armas espirituales, pues debemos pedirlas a Dios. Pedir a Dios esas armas espirituales para poder vencer, para salir victorioso, porque en esa guerra espiritual que cada uno de nosotros tenemos. Cuando yo era estudiante allá de primaria, ya hace varios años, me sucedió una situación muy simpática, ¿verdad? Yo me recuerdo en quinto primaria, creo que estaba, quinto o cuarto primaria, uno de esos 2 años, no me recuerdo así muy bien. Pero yo tenía un compañero de clase que me molestaba, ¿sí? Si estuviéramos, digamos, hablando de los días de hoy, hablaríamos de bullying, ¿verdad? Ese muchacho me hacía bullying, me molestaba y ya me había desesperado. Yo ya no hallaba qué hacer, ¿verdad? Yo sin meterme con alguien, sin meterme con nadie, pues yo estaba tal vez sentado allá en mi escritorio, ¿verdad? Estudiando, tranquilo, haciendo mis tareas, y este patojo pasaba, sí, este compañero pasaba, y lo que hacía era que me pasaba tocando la cara. Cada vez que pasaba me pasaba tocando la cara. Y yo así con aquella cólera, ¿verdad? Con aquel enojo ahí que me pasa tocando la cara. Y no solo eso, ¿verdad? Sino que me tocaba la cara y me decía, nena, me decía. Y me tocaba la cara. Entonces yo pasé aguantando y se llegó como el mes de septiembre más o menos, septiembre de ese año en que estaba estudiando, ¿verdad? Y yo estaba cansado que este muchacho me molestaba. Le decían a este compañero, le decían vaca flaca, porque era algo alto, era algo huesudo, ¿verdad? Era grande. Entonces era para la época en que pues se hacían desfiles, ¿verdad? Se salía a desfilar, elegían ahí a los abanderados y todo. Y recuerdo que en esa oportunidad se llegó ese día en que pues yo estaba sentado allá hasta atrás, me recuerdo, lo tengo grabado en mi mente, ¿verdad? Sentado hasta atrás. Cuando pasa este muchacho, pasa vaca flaca y me vuelve a decir, ¿verdad? Nena, y me toca la cara. Entonces vengo yo y me levanto, ¿verdad? Me levanto y lo corro hasta atrás de la clase. Y está él parado atrás está delante de un escritorio, vengo yo y le doy una manada o un empujón y él cae del otro lado. En eso todos comienzan a gritar, bueno, ahí viene la seño, porque allá venía la maestra caminando. Entonces, pues antes de que la seño llegara, yo le dije, a la salida, le dije, y le di la mano, así como él acostumbraba a la salida, dijimos los dos, nos dimos la mano.
Pero yo ya tenía una estrategia. Yo ya tenía una estrategia porque yo ya había venido pensando, dije yo, a este vaca flaca. Yo mejor, dije yo, eso no es tal vez el mejor consejo, ¿verdad? Cuando hay algún problema en la escuela. Pero eso fue lo que a mí me aconteció. Yo dije, a este vaca flaca yo le voy a quitar las ganas de estarme molestando. Y ya lo había pensado. Pasó todo un año casi molestándome, ¿verdad? Tocándome la cara y diciéndome, nena, me tocaba la cara y me decía nena. Entonces dije yo, no, ¿qué voy a hacer con este vaca flaca? Y yo ya había pensado un lugar donde dije yo lo voy a retar a pelear conmigo para que se le quiten esas ganas de estarme molestando. Y dije yo, ¿dónde puedo ponerme a pelear con vaca flaca? Porque así si me pega o si yo le pego, que nadie se dé cuenta. Y había una callecita por allá donde yo pasaba en mi recorrido a la escuela, donde casi nadie se mantenía, porque era como que una callecita no principal, ¿verdad? Como un tipo callejón, podríamos decir, pero era bastante amplio. Dije yo, aquí me voy a traer a vaca flaca. Y voy a decir a la vaca flaca, o me pega a él o le pego yo, pero que vea que a mí no me parece lo que está haciendo conmigo. Le voy a quitar las ganas de que me esté molestando. Entonces, bueno, después de que sucedió eso, ¿verdad? La maestra llegó y todos ahí sentados, ¿va? Porque viene la maestra y nos sentamos. Yo ya le había dado la mano. Entonces todos estaban hacia la expectativa. Viene la maestra y dice, bueno, jóvenes, bueno, niños, como todos los años ya saben que tenemos que elegir al abanderado de la clase y que aquí, que allá, que no sé qué. Entonces, pues, sabe que tenemos que seleccionar al que se porta bien, al que pues estudia, todo eso. Entonces aquí pues tenemos a uno que se porta bien, dijo, ¿verdad? Y es Hugo, dijo. Y todos comienzan a reírse, ¿verdad? Porque acababa yo de aventar a aquel allá. Entonces, Hugo, dijo. Entonces, todos, ja, 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 ja. Porque dijeron que me portaba bien y que no peleaba con nadie. Y yo acababa de aventar a la vaca flaca. Entonces comienzan todos a carcajearse y bueno, después de eso la maestra dice, bueno, pero dice, ¿qué pasó aquí? Dice la maestra, ¿va? ¿O acaso saben ustedes algo de Hugo? Pues, dice, ¿va? Y todos ahí muertos de la risa, pero creo yo que nadie me chilló porque todos se quedaron calladitos. Entonces a la salida, cuando terminaron las clases, cuando ya nos habíamos dado la mano, bueno, todos los compañeros ahí de la clase esperando a ver dónde nos íbamos a dar. Y entonces yo como ya tenía pensado el lugar, porque yo no quería que vieran, si me pegaba el vaca flaca, yo no quería que ellos vieran. Entonces dije yo, no, yo ya tengo el lugarcito donde me lo voy a llevar. Y entonces le dije, bueno, le dije yo, mira, vamos, yo tengo un lugar donde nos vamos a quitar las ganas, le dije yo tengo un lugar. Y comenzamos a caminar, y no era un lugar cerca de la escuela, porque yo quería que fuera lejos para que nadie nos pudiera seguir. Y entonces comenzaron todos a seguirnos, llevábamos allá como que las porras allá de todo, y caminamos, y como no era cerca, pero que y era lejos de la escuela, entonces todos iban a seguirnos, como que paulatinamente todos se comenzaron a desaparecer. Y todos comenzaron a quedar, ¿verdad? Así como que dicen, estos ya no van a pelear, ¿verdad? Estos ya no van a pelear. Y así se comenzaron a ir todos. Pero yo iba ya con vaca flaca allá a la par, iba de caminar. Total es que cuando llegamos a ese punto, ya nadie nos venía siguiendo. Pero yo llevaba una gran cólera que me hizo pelearme con este vaca flaca. Y miren, yo creo que si el vaca flaca me hubiera querido pegar, me pega, porque como les digo era más alto que yo, por eso le decían vaca flaca, era alto y huesudo, era huesudo. Entonces yo creo, si él hubiera querido pegarme, me hubiera pegado, pero yo tenía una cólera, yo tenía un enojo, tal vez porque por lo que él me hacía, ¿verdad? Estarme fastidiando, que bueno, nos comenzamos a agarrar y yo con aquella rabia le comencé a pegar y yo no sé, pero el vaca flaca casi que no se defendía, ¿verdad? Y yo allá va de pegar. En un momento dado yo vi que ya le estaba pegando demasiado, y entonces paré la pelea, ¿verdad? Y cuando vi el vaca flaca, pues en lugar de quedarse tranquilo, decirme, mira, perdóname o algo, o ya no me pegues o algo, sino él lo que hizo fue salir corriendo. Salió corriendo y entonces dije yo, lo voy a correr, para pedirle disculpas y para decirle que hagamos las paces y que ya no quiero pelear con él. Entonces vengo yo y lo corro, y para terminar de hacer más dramática la situación, ¿verdad? Vengo y le pongo la mano aquí en el hombro, así en la parte de atrás. Pero cuando le pongo la mano en la parte de atrás para decirle perdóname, hagamos las paces, le agarro la camisa y ¡fras! Que se la rompo. Se fue con la camisa rota el pobre vaca flaca. Imagínense cómo llegó a su casa. ¿Qué le habrá dicho a su mamá? Pero bueno, a raíz de eso el vaca flaca ya no me molestó más. Ya se tranquilizó, ya me miraba así como que hasta con miedo, pienso yo. Ya no me decía nada. Terminó de hacerme el famoso bullying.
Pero sale esto, jóvenes, para contarles al final de cuentas de que ahí hubo como que una estrategia de mi parte, ¿verdad? ¿Cuál fue la estrategia? Buscar un lugar a solas, porque sabía que a solas o me pegaba él o le pegaba yo, pero nadie más iba a saber, y tal vez de esa forma yo iba a poder sacar todo mi enojo, ¿verdad? Toda mi cólera, toda mi rabia, porque lo que quería era como que él viera que no estaba yo contento con su actitud. Y entonces ahí lo tranquilicé, y a partir de ahí ya este compañero, este famoso vaca flaca, pues ya dejó de molestarme. Así que algunos pensarán que yo era tal vez algún niño peleonero, pero no era peleonero, pero sí, eso sí, a mí no me gustaba que en un momento determinado me molestaran, ¿verdad? Yo no, por decirlo así, no me dejaba, pero tampoco me gustaba pelear, no era un peleonero, ¿verdad? Que andaba buscando problemas, no, pero tuve esa experiencia y eso me ayudó ahí para que este muchacho ya no me molestara. Pero bueno, esa fue una estrategia que podríamos decir yo utilicé. ¿Cuál fue la estrategia? Buscar un lugar ahí solitario. Entonces a veces en la vida, sobre todo en la vida espiritual, necesitamos estrategias, jóvenes. Necesitamos estrategias, ¿para qué? Para vencer ciertas dificultades que se nos presentan. ¿Pero qué es una estrategia entonces? ¿Qué dijimos que era una estrategia? Se lo vuelvo a decir para que se recuerden. Estrategia es una acción muy meditada, encaminada hacia un fin. Una acción muy meditada o acciones muy meditadas encaminadas hacia un fin. Y también dijimos que era el arte de proyectar y dirigir la guerra. Es el arte de proyectar también y dirigir la guerra. Entonces yo quiero en esta tarde para finalizar, quiero darles dos estrategias en la vida espiritual que necesitamos. Una de ellas, jóvenes, es estar conectados con Dios. Esa es una estrategia. Estar conectados con Dios es muy importante. Quiero contarles que hace 15 días nos cambiamos de casa, estaban remodelando nuestra casa porque hicimos un segundo nivel. Entonces estábamos alquilando y hace 15 días nos pasamos pues a estrenar esa casa, ¿verdad? Que ya con un segundo nivel. Y nos llegaron a poner internet, pero solo en el primer nivel llega la señal. Al segundo nivel, pues la señal llega con problemas. Compramos le llaman como repetidor de señal, ¿verdad? Pero no abarca todos los cuartos. Entonces estamos viendo que quizá va a ser necesario considerar el comprar algún otro repetidor, o estamos evaluando qué vamos a hacer para que podamos tener buena señal en el segundo nivel. Entonces, jóvenes, cuando no hay internet, ¿qué sucede? Todas las redes desaparecen de nuestro teléfono, ¿verdad? No tenemos acceso a nada, ¿sí? Nos desconectamos en ese momento, ¿de qué? De las redes sociales, ¿verdad? Y ahora estamos tan acostumbrados, ¿verdad?, a las redes sociales, que nos hace falta estar comunicados, ¿verdad?, de esa manera, conectados, podríamos decir, con el mundo, ¿verdad? No nos enteramos de lo que está pasando en Iglesia Camino de Vida, no nos enteramos de lo que está pasando con los jóvenes, no sabemos allá si subieron alguna publicación allá, los amigos allá de alguna foto donde andan paseando. Queremos estar conectados, ¿verdad? Conectados con el mundo, conectados con los amigos, conectados con familiares. Queremos estar en esa comunicación. Pues de igual forma, jóvenes, necesitamos como estrategia espiritual estar conectados con Dios. Necesitamos estar conectados en Dios. Y hay un pasaje que está en San Juan, o en Juan 15 del 4 al 5. Juan 15 del 4 al 5 dice: permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Y dice acá: yo soy la vid, vosotros los pámpanos, dijo Jesús. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Jóvenes, entonces, ¿qué dice este pasaje? Debemos de estar así. Aquí, ¿qué nos pone como ejemplo? Nos pone como ejemplo una vid. ¿Qué pasa con un pámpano si lo cortamos de un arbolito? ¿Qué pasa? Se muere, se seca, ¿sí? Entonces, jóvenes, necesitamos de estar unidos. Jesús dice, Él es la vid y nosotros somos sus pámpanos. Nosotros somos todas esas ramitas, ¿verdad?, de esa vid. Y si estamos unidos a la vid, vamos a dar
fruto, ¿sí? Van a haber uvas, ¿verdad? Van a haber uvas de esa vid, pero separados no podemos hacer nada. Entonces, jóvenes, la conexión con Dios es importante. Esa conexión con Dios, así como que fuera a través de Wi-Fi, ¿verdad? Conectados tenemos que estar con Dios. ¿Para qué? Dice este pasaje, para que podamos llevar fruto. Entonces, jóvenes, una estrategia espiritual, estar conectados con Dios. Hay más estrategias, pero hoy vamos a ver solo dos: estar conectados con Dios. Y vamos a la última estrategia. Otra estrategia, jóvenes, es buscar a Dios. Buscar a Dios. Es importante que busquemos a Dios, jóvenes. En un momento determinado nosotros podríamos confiarnos y pensar que por nosotros mismos podemos hacer todas las cosas. Pero lo que están haciendo ustedes hoy aquí en esta tarde es precisamente eso, jóvenes, buscando a Dios. Eso es parte de su estrategia espiritual. Esa es una estrategia espiritual, buscar a Dios. Cuando no venimos a la iglesia y preferimos tal vez otro tipo de distracciones, tal vez hay servicio, ¿verdad? Tal vez hay una reunión en la iglesia, nosotros preferimos quizá estar estudiando, y bueno, a veces podría ser que hay cierta justificación, el estudio, el trabajo, pero podría ser que en un momento determinado eso nosotros también lo utilicemos como excusa, ¿sí? De que quizá tal vez no estudiamos toda la semana y el día sábado por la tarde o el día domingo por la mañana yo voy a estudiar, ¿verdad? Y así no voy a la iglesia, esa va a ser mi excusa, porque tengo que estudiar. O bien hay personas que a veces tienen un trabajo o un negocio, y lamentablemente hay personas que a veces ponen como prioridad su negocio. El negocio el día domingo lo tienen abierto, ¿verdad? Haya reunión en la iglesia o no haya reunión, el negocio lo tienen abierto. Pero no, hay que tener prioridades en un momento determinado, ¿verdad? Y una prioridad podría ser para alguien que tenga un negocio, quizá, bueno, el domingo yo cierro mi negocio. Dios me va a bendecir, esa confianza de Dios me va a bendecir de lunes a sábado, pero el domingo yo voy a estar en la iglesia, ¿verdad? Para buscar a Dios. Entonces es importante, la Biblia dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas os vendrán por añadidura. Entonces, jóvenes, importante. Salmos 84:10, el salmista David decía esto: porque mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Escogería, dice el salmista David, estar a la puerta de la casa de mi Dios que habitar en las moradas de maldad. Entonces, importante buscar a Dios, importante buscar a Dios. Y dice Hebreos 10:25 también, Hebreos 10:25 dice: no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Entonces es importante buscar a Dios, es importante congregarnos, ¿verdad, jóvenes? Porque cuando nos unimos a buscar a Dios, pues encontramos esa fortaleza espiritual, ese animarnos espiritualmente. Necesitamos a veces darnos esa palmadita espiritual en la espalda, ¿verdad? Y demostrarnos cariño, demostrarnos amor, velar los unos para los otros, ver cómo estamos los unos por los otros. Esa relación entre cada uno, ¿verdad? Que podamos ver si hoy no vino por determinado joven, si hoy no vino determinada señorita, pues tenemos el WhatsApp, mandémosle ahí su mensajito, ¿verdad? A través de ese chat, mandémosle un chat y digámosle: bueno, te extrañamos hoy, ¿verdad? ¿Por qué no viniste? ¿Cómo has estado? Esperamos que nos acompañes en la próxima reunión. Eso es importante, buscar esa unidad, ¿sí? Buscar esa unidad. Entonces, jóvenes, buscar a Dios es otra estrategia. Debemos de buscar a Dios. Cuando venimos a la iglesia estamos buscando a Dios. Qué bueno, 100 puntos para todos los que estamos aquí en esta tarde. Recordémonos, un leño, dice un refrán, ¿qué pasa con un leño solo? Pues no arde, ¿verdad? Un leño solo no arde, jóvenes. Si vamos a poner allá, queremos hacer una fogata y ponemos allá varios leños para hacer la fogata, pero agarramos un leñito y lo ponemos aparte, ¿qué va a pasar con ese leño? Se va a apagar. Pero si están todos juntos, ¿qué va a permanecer? Permanece el fuego. Ese fuego permanece, ¿verdad? Ese fuego permanece. Entonces es importante buscar a Dios, jóvenes. Cuando venimos los sábados, estamos buscando a Dios, estamos llevando a cabo esa estrategia espiritual. Cuando venimos los domingos, estamos buscando a Dios. Entonces, jóvenes, dos estrategias en esta tarde, ¿verdad? La primera, dijimos, estar conectados a Dios. Y la segunda, buscar a Dios. Muy bien, jóvenes, vamos a ponernos de pie, vamos a darle gracias a Dios en esta tarde por su palabra.
y espero que pues hayamos aprendido algo en este momento. Oremos. Señor, te damos gracias por lo que hemos podido aprender, Dios bendito. Te agradecemos, Señor, por tu palabra que nos enseña cada día, Señor, que es viva y eficaz. Ayúdanos, Señor, como cristianos, a buscar siempre esas estrategias espirituales que tú tienes para cada uno de nosotros. Todos somos, Señor, soldados del ejército espiritual, Señor. Ayúdanos, Señor, a darnos esas estrategias. Ayúdanos también a buscar nosotros esas estrategias espirituales para poder estar siempre, Señor, en comunión contigo, para poder servirte de la mejor manera, para poder crecer también, Señor, en el camino espiritual. Que tu palabra, Señor, quede grabada en nuestros corazones, Señor. Que podamos ponerla por obra, Señor. En el nombre de Jesús te lo pedimos en esta tarde. Amén y amén. Gloria a Dios. Dios les bendiga, jóvenes. Pueden sentarse. Muy bien, vamos ahora a pasar así rápidamente a una